Soy lo que soy. No sabía que iba a llegar tan lejos cuando la canté por primera vez. Sin querer o queriéndolo, inconscientemente me transformé en la voz de muchos que no podían gritar soy lo que soy. Vamos a hablar de algunos que, como otros, tantos anónimos, se animaron a vivir como querían. Se animaron a vivir de su pasión y rompieron los moldes en su carrera y en su vida. Se animaron a gritar, soy lo que soy. Fue escultor y pintor, pero su verdadera pasión estaba en la cocina. Iba a ser arquitecto como su papá, pero pateó el tablero y no paró hasta concretar su sueño. Divertido, histriónico, provocativo, el Gato Dumas marcó un antes y un después en la cocina argentina. Valorizó el lugar del cocinero, pensó en los clientes, en el servicio, en la estética, en los platos, como nunca lo había hecho nadie antes. Fue el primer cocinero estrella de televisión, con gorro y delantal. Murió demasiado pronto, pero no nos dejó del todo. El Gato Dumas sigue siendo el número 1 de la cocina argentina. Creo que marcó un camino y que si los cocineros jóvenes, sobre todo, se enganchan tanto en la profesión, es porque hubo alguien que les demostró que era un oficio muy divertido. Era muy histriónico. Y yo soy el número 1. Y sí, la verdad que era así. Yo creo que si hoy vas con un discurso como el del Gato, te fajan en la esquina al minuto, porque el mundo cambió mucho. Gracias a él, de alguna manera, estamos todos nosotros hoy acá y ocupamos el lugar que ocupamos, que él abrió un camino y abrió una puerta revolucionando de alguna forma el mundo de la cocina. Una persona que se animó, y no de casualidad, sino porque tenía un back muy importante, cultural y social, a romper absolutamente todo lo que estaba establecido hasta ese momento. Es una de las personas que seguramente dejó una huella imborrable en la formación de la nueva cocina argentina y de la cocina contemporánea argentina, es el señor Gato Dumas. Carlos Alberto Dumas nació el 20 de julio de 1938, hijo único del prestigioso arquitecto Carlos Dumas y de la francesa Pierrette Lagos Nocetti. A los 3 años ya se había puesto el delantal y el gorro blanco para cocinar junto a su abuelo, el escultor Alberto Lagos, un bon vivant que en París había cocinado para artistas como Pablo Picasso. El Gato nació en una cuna muy especial, en una familia muy patricia, muy bien acomodado, en un contexto donde, según él me contaba, almorzaba de trajecito todos los días con su padre y con su madre, y servido, como era esa usanza, del camarero o el mayordomo de la casa que viene y te ofrece en una bandeja y vos tenés que servir tu propio plato. El mandato familiar indicaba arquitectura y allí se anotó el Gato. Sin embargo, cuando cursaba los últimos años de la carrera, se animó a abandonar los estudios. Corría el año 1959 y el Gato dejaba su mundo conocido para probar suerte en Inglaterra, donde se cruzaría con su gran maestro, el hombre que revolucionó la cocina moderna, Robert Carrier. Empezó así, quizá por rebeldía, quizá también obviamente por vocación, porque hay fotos desde re chiquitito y le encantaba y moría, pero esa cosa transgresora de venir de una familia paquetísima y querer dedicarse a algo que por ahí no era común. Hoy por hoy es muy canchero ser cocinero. Y pateó el tablero, justamente, de arquitecto y se fue a Inglaterra a aprender la gastronomía. Y la aprendió en un restaurante, desde
desde la base misma de un organigrama, que él empieza lavando los platos, y dio la casualidad que Dios o la casualidad misma lo cruzó con un capo de ese momento de Inglaterra, que era Robert Carrier, que él siempre lo escuché decir que era su maestro y su maestro y su maestro, que le enseñó muchísimo, le dio las bases gastronómicas. Evidentemente Robert Carrier fue una persona muy importante en su vida, él aprendió mucho en Londres, ahí fue que empezó a descubrir cómo era esto de la cocina. Sí, ¿no? ahí empezó lavando platos y mirando. Claro, eran un grupete que vivían en un departamento de distintas nacionalidades. Chileno, había un chileno muy amigo de él, que al final tan amigo no era, pues le robó la novia con quien se casó y tuvo sus 4 hijos primero. Sí. El gato le robó la novia al chileno. En realidad, si hablas con Agustín, te dice, no, yo se la dejé. Sí, había un grupete, pero, o sea, estaba él, estaba el gato, y después no sé quién más, pero yo el vínculo que más mantuvo fue con Agustín. Ajá. Y ahí, bueno, sus papás creyeron que fue a estudiar, ¿viste? Y estudiar arquitectura, pintura. Claro, exactamente. Y bueno, nada, le pasaban todos los meses, llegaba el giro y el tipo daba clases de tango, todo, o sea, se dedicó a la cocina, a explorar. Ajá. Y empezó con Robert Carrier, sí. Ajá. Y nada, vivía de lo que le mandaban sus padres, pero no le alcanzaba porque se la pasaba jodiendo. Entonces daba clases de tango, era guía en un museo. ¿Enseñaba tango? Sí. Qué maestro. Sí, se las ¿Le gustaba bailar? Le gustaba bailar, o sea, tenía que ganarse el mango. Bailaba bien, era tímido para bailar, no le gustaba bailar, pero el tango sí. Sí. Entonces era un daba argentino busca. Era un busca. En Londres, el gato se casó con Lala Snee, su primera mujer y la madre de 4 de sus hijos, 3 de ellos nacidos con graves problemas congénitos. La relación llegaría a su fin luego de que ella lo dejara por su mejor amigo. Con el corazón roto, el gato volvió a la Argentina. Se codeó con la vanguardia intelectual y artística de la época y en 1965, junto a Ramiro Rodríguez Pardo, su gran coequiper, inauguró en el barrio porteño de La Recoleta La Chimère, un restaurante con el que derribaron los esquemas tradicionales de la gastronomía argentina. Volvió a la Argentina con la intención de movilizar y de diferenciar lo que era esa gastronomía gris de Buenos Aires, absolutamente estandarizada, absolutamente toda igual o no desarrollada, donde si vos querías comer más o menos bien tenías que ir a parar al restaurante quizás de algún gran hotel de Buenos Aires, pero eso no era garantía. Esos restaurantes estaban compuestos muy a la antigua, con enormes cartas o menú tipo biblioratos forrados con cuero de Rusia. El gato fue de entrada la antítesis de todo eso y lo primero que hizo fue una bocanada de aire fresco. Lógicamente, los pocos que había en ese momento se pusieron alerta, dijeron, este tipo de dónde salió, está saliendo de los parámetros, está saliendo de los usos y las costumbres, ¿qué quiere venir a hacer? La cocina gourmet argentina estaba muy influenciada por una cocina francesa, entre francesa e italiana, muy pesada, con cremas, y el gato inventó historias alrededor de los platos. Los alivianó, no tanto porque él no adhirió en ese momento era la nouvelle cuisine, pero fue creativo. Lo que ahora, ese término bastante banal, platos de autor, él fue el primer autor. Justamente en esa época empieza a lanzar nuevas señales, empieza a demostrar y a mostrar que la cocina también en Argentina puede cambiar. Entonces, bueno, lo hizo poniendo en primer lugar el cocinero como eje, digamos, esencial de una cocina, cosa que antes no existía. El gato fue también uno de los primeros que se interesó por la ubicación, el diseño y la estética de los restaurantes. Se preocupaba por la luz, la ambientación de los espacios y hasta hablaba de la importancia de tener buenos baños para los clientes, algo inédito para una época en la que los restaurantes eran poco más que comederos. Muchos aspectos del mundo gastronómico que hoy en día damos por sentado
responden directamente a la influencia del Gato. Antes los restaurantes eran, hasta los años 80, los primeros años 80, bueno, eran unas cajas con mesas y sillas, unas luces y más o menos eso era el restaurante. Bueno, el Gato fue el primero que empezó a entender que la ubicación de un restaurante era fundamental. Él decía siempre, uno de los secretos de los restaurantes, hay un secreto en los restaurantes, que en realidad son 3. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es? Ubicación, ubicación y ubicación. Era un tipo muy creativo, diseñaba sus propios platos, inventaba nombres de platos que eran únicos, que eran solo de él. El diseño de sus restaurantes también eran diseños de avanzada, tenía restaurantes que eran súper modernos para la época. Y él siempre, su cabeza iba como un poco más allá de la que iba la cabeza del resto de los cocineros. Para mí hay 2 grandes hitos en la gastronomía o en la cocina argentina, que es Doña Petrona, digamos, la que abrió las puertas de la televisión a la cocina, y después viene, a mi entender, el Gato, ¿no? Es el que profesionaliza la cocina, es el que trae de Europa la técnica. Eran los primeros restaurantes donde había comida gourmet, ¿no? Que había platos especiales. Yo que no y en las oficinas, en el centro, iban muchos ejecutivos y empresarios grosos, porque ahí se cocinaban negocios, ¿entendés? Claro. Fue uno de los primeros restaurantes donde bueno, además eso, viste que uno no en esa época no hacía negocios, almuerzos de negocios. Claro. Ahora ya es un laburo. Ahora, bueno, ahí se cierra. Es parte del laburo, claro. No sé si él pensó todo lo que iba a venir después. Los restaurantes del Gato Dumas se pusieron de moda. Se convirtieron en lugares donde, más allá de comer, la gente iba a mostrarse y a cerrar negocios. Sin embargo, la premisa principal del Gato seguía siendo el placer que debían experimentar sus clientes al disfrutar de una buena comida. Su herencia artística se notaba en cada una de sus creaciones, pero siempre al servicio del sabor. Él decía que la cocina era para el placer, no para el museo de arte decorativo. En el plato también había algo de arte, o mucho de arte, de escultura o de pintura que él había visto de niño, aparte del faisán. Ahora, lo que hizo fue cambiarlo, sacarle lo barroco y ponerlo moderno, ponerle la salsa abajo cual espejo y el producto arriba. Pero nunca olvidándose, nunca para nada, al contrario, olvidarse del sabor. Nunca perdió de vista una cosa que para él era importantísima, la generosidad, la cantidad, porque él decía, la gente tiene que comer y tiene que comer bien. Él nunca entró en una cocina excesivamente conceptual, él nunca renunciaba a su manteca, nunca renunciaba a la grasa, nunca renunciaba a cierto condimento, porque él creía que la cocina tenía que ser de alguna manera exuberante, y eso lo mantuvo siempre. Él quería, más allá de que el plato fuera precioso, hermoso, dibujado, pintado, lo que sea, él quería que eso fuera muy rico y a vos te gustara mucho lo que estabas comiendo. El sabor era fundamental. Los perfumes, los sabores. Y una cosa que para mí sigue siendo el único en eso, vos fíjate que hoy las porciones, los platos son pequeños. Sí. Son tan dibujaditos y tan tuk, que vos los ves y te da hambre. El Gato siempre era grande, era voluminoso. Con porción abundante. Era rico, era grande y era escultórico. En 1973, el Gato Dumas decidió trasladar su propuesta a Brasil. Abrió el Clark's San Pablo y hasta instaló la Posada Chimère en Bucios, que a la postre se convirtió en su nuevo hogar. El Gato, un declarado bon vivant, un ferviente amante de los placeres, encontraría una suerte de paraíso hedonista en las playas brasileñas. A tono con los 70, el cocinero que había triunfado en la Recoleta se alejaba de cierta imagen aristocrática y exploraba su costado hippie. Esa época, siempre lo que él me ha contado a mí fue de andanzas, anecdotarios y rock and rolls. Una vida de playa, donde había un restaurancito, donde salía a pescar con fulano mengano, donde hacía buceo, donde arponeaba langostas y después las servía con una mantequita con hierbas.
donde la pasó muy bien, se tomó todo el sol y todo lo que había que tomarse y después dijo, bueno, basta, ya me cansé de tanto sol y demás y volvió a Buenos Aires. La experiencia en Brasil, en mi opinión, fue una experiencia así para él fue una experiencia de liberación. Él en Bucios, digamos, pudo hacer, digamos, lo que realmente amaba hacer, o sea, buscar su producto, después cocinarlo de la manera más libre posible. Fue una experiencia liberatoria, diría yo, casi como diciendo, bueno, después de tantos años de estructura, de esquema, etcétera, bueno, acá me doy el lujo y me permito la libertad, me doy la libertad de poder ir, pescar mi pescado, cocinarlo como yo quiero, en un ámbito que me gusta y de la manera que a mí me encanta. El Gato volvió de Brasil con más fuerza que nunca y a comienzos de los 80 inauguró un restaurante que lo cambiaría todo. Y no lo hizo con timidez. Lo llamó Gato Dumas, según él, el primer restaurante que llevó el nombre del cocinero en la Argentina. Un retrato suyo a modo de emperador gastronómico se extendía a lo largo de un menú gigante. Los platos eran enormes y la gente comía alrededor de una cocina de los perfumes que había instalado entre las mesas. Antes los platos en los restaurantes eran una miseria chiquitita y la comida quedaba como amontonada. El Gato empezó a usar platos de 31, que es un flor de bandejón, y encima estaban pintados a mano, con berenjenas, con zanahorias, con zucchinis y con demás. La manteca habitual que te traen con el pan cuando te sentás a comer, no venía en un mísero platito, venía en una esculturita que era una suerte de lavandera, una niña con un canasto, y ahí venía la lavandera. Había platos tan geniales como el gazpacho, que se servían con un pescadito. Entonces, vos pedías un gazpacho y venía un gran copón de cristal con un pescadito, con un goldfish vivo, nadando ahí, un plato de vidrio con el gazpacho, sopa típica de tomates y demás, y después guarniciones de croutons y de esto que el otro. Pero a vos te llegaba a la mesa un pescadito, al punto que ibas tomando la sopa y el plato era de vidrio y a través del gazpacho veías el pescadito, que cuando terminaba el servicio volvía a una correspondiente pecera. Las papas quiméricas y los espaguetis negros fueron otras de las marcas registradas de un Gato Dumas que buscó renovar tanto lo que comían como lo que tomaban los argentinos. El Gato fue uno de los primeros que se animó a ponerle hielo al champagne y al vino, una excentricidad que le valió no pocas críticas. Los vinos, sobre todo, le parecían sublimes. Prefería el Merlot antes que el Malbec, porque decía que el Malbec lo vencía y él quería vencer al vino. Con el tema de los vinos, él hablaba que no había que pelearse, que el Malbec tenía demasiado cuerpo, tenía demasiado no sé qué, y que le gustaba el Merlot. Era un cara dura. Ah, era un cara dura. Con los vinos era un cara dura, pues se chupaba todo le venía bien, blanco, tinto, pasta, pescado, nada. Ya a la segunda botella le das todo estaba bien. Claro. Pero no, le gustaban los buenos vinos, pero le gustaban todos. Ajá. Absolutamente todo, le encantaba chupar. A mí me gustaba en ese momento, en el 2002, había redescubierto el Malbec. Yo escribo principalmente ahora de vinos, pero sigo escribiendo de gastronomía. Y me decían, no, el Merlot, el Malbec es como del pueblo. y a mí me encanta el Merlot. Y me acuerdo que le hice una nota cuando se murió, donde me acordé que el Merlot... ¿Por qué le gustaría el Merlot? Porque tiene la suavidad de un gato. El Gato Dumas fue un vanguardista de la cocina argentina. Transformó la gastronomía en un arte y valorizó la profesión, el lugar del cocinero. Pero ese no iba a ser su único legado. Más allá de sus restaurantes modernos, sus menús innovadores, sus platos coloridos y abundantes, el Gato Dumas, carismático y divertido, iba a revolucionar los programas culinarios de la televisión argentina. Uno tiene que ser creativo, pero uno tiene que ser creativo. Y esa es la alta cocina. La creatividad del cocinero que la trabaja.
¿Qué tiene que tener? Primero de todo, una gran mercadería. Segundo, un gran cocinero. Tercero, una creatividad colosal, sin copiar, porque ya dejaría de ser creatividad, porque el que copia a la creatividad es un pobre tipo. Yo siempre quise ser arquitecto y por supuesto de los buenos como Clorindo. Después quise ser siempre pintor y ser un plástico como Clorindo. Nunca llegué a ser ni arquitecto, que me fui en cuarto año de la facultad. Nunca fui pintor porque me fui a Inglaterra a hacer milanesas. Hiciste lo que querías y entonces hice milanesas. A eso me dediqué. El Gato Dumas tomó la posta de Doña Petrona y fue el primer cocinero que como tal se convirtió en estrella de la televisión. Mientras le enseñaba sus recetas a miles de argentinos y contaba sin filtro anécdotas de su vida, transformó la imagen habitual del cocinero. Alguna vez dijo que odiaba la televisión, pero bastaba que se pusiera frente a una cámara a cocinar para que el espectáculo estuviera asegurado. Sin darse cuenta, le mostró el camino a muchísimos jóvenes que seguirían sus pasos en el futuro, tanto en la televisión como en la cocina. El Gato fue el primer cocinero que empezó a estar en la televisión y a proponer la imagen del cocinero y, bueno, a sacarlo de su ámbito natural, que era la cocina, para trasladarlo en otro ámbito, que era el ámbito mediático televisivo, sin por eso perder su identidad de cocinero. Eso es muy importante. El Gato siempre fue cocinero, el Gato siempre se presentó con su chaqueta, se presentó con su gorro, después en una segunda etapa no, pero siempre se presentó con una imagen de cocinero y siempre reivindicó su pertenencia a la cocina. Odio el que me invita a una quinta a comer un asado. Resulta que el asado ahora es un invento argentino. Asado es, ¿usted se acuerda de todas las civilizaciones? Esa vista tan linda de la Guerra del Fuego. No, sí. Cuando descubren el fuego, lo primero que hacen es agarrar un cacho de carne, tirar 5.000 años atrás, nada más. Quiere decir que nosotros argentinos somos inventores del asado. No. Para nada. A mí me encanta comer una carne asada. Me encanta. Pero hay comer una asada al asador o asada en parrilla. Me encanta. Pero hay muchas maneras de comerla. El Gato tuvo en un momento la posibilidad de salir del restaurante y meterse en la televisión, cosa que le encantaba hacer. Tenía una postura muy importante. En esa época había innumerables cantidades de ecónomos en la tele, pero ningún peso pesante cocinero o cocinera. El Gato empezó con el tema de los viajes en la cocina. Ah, él hizo Más eso. que, claro, no cocina, o sea, su cocina era una cocina nómade, ¿entendés? Ajá. Es como que empezó con los viajes y meter cultura y cocina. Ajá. O sea, y todo, llevar la cultura de los distintos lugares donde iba con los productos y con eso hacer cocina rica, cocina gourmet. Con sus programas en Canal 13, América TV, Canal 9 y El Gourmet, el Gato Dumas recorrió el país y el mundo imponiendo un sello propio que luego sería imitado una y otra vez en la pantalla chica. Con su estilo descontracturado, popularizó la gastronomía y provocó un verdadero boom de cocineros jóvenes. Esas temporadas de televisión del Gato dispararon varias cosas, indudablemente. Muchos jóvenes o no tan jóvenes decidieron acercarse a la gastronomía y decidieron tener a la gastronomía como profesión, al punto que empezaron cada vez más y cada vez más a estudiar gastronomía. Quiero ser chef, quiero ser cocinero, quiero ser pastelero, porque vieron una persona con un alto nivel cultural que estaba transmitiendo un goce absoluto con la gastronomía de por medio. Revitalizó la profesión. Antes que existiera, por ejemplo, el canal Gourmet, que también modificó el modo de pensar, porque antes los cocineros eran cocineros que venían de provincia, anónimos, hasta que el cocinero empezó a ser estrella. En Buenos Aires, te digo, Y él reivindicó un poco. Ya el cocinero no era el oculto en la cocina, en una cocina sombría,
sino que era un tipo que estaba en el salón, que era un tipo que hacía relaciones públicas y que tenía amigos importantes y bueno. Y eso le dio a los cocineros otro puesto social, digamos. Creo que fue el primero de los cocineros que salió a la televisión. Digo, si no fue el primero seguro que salió de la forma en que salió a hacer programas de cocina. Yo pienso que, no sé, es difícil ver exactamente cuál fue la huella que él dejó. Yo creo que lo más importante que él hizo fue abrir esa huella y abrir ese camino para que todos los que veníamos atrás lo termináramos de desarrollar y ampliar. Fueron muchos los que se dedicaron a la gastronomía motivados por el Gato Dumas. Entre sus discípulos se cuentan grandes nombres como Guillermo Calabrese, Fernando Troca, Martiniano Molina y Mauro Colagreco, que triunfó en Francia y ya cuenta en su haber con 2 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. En 1998, el Gato concretó uno de sus grandes sueños: crear un colegio de gastronomía. Empezamos de una manera muy humilde conceptualmente. En ese momento se llamaba Colegio de Cocineros. Lo único que íbamos a hacer es enseñar cocina. Bueno, explotó por el aire. Con la figura del Gato, con la trayectoria del Gato, con lo que era el Gato, explotó por el aire. Se llenó de alumnos y de alumnos y de alumnos. Tuvimos que abrir la sede también en Pilar, en Rosario y en otros lugares porque hubo un crecimiento enorme. ¿Le gustaba enseñar? ¿Le gustaba tener me encantaba. alumnos? Y viajaba mucho a Rosario, en Rosario daba clases. Y el Gato era docente de alma y siempre le gustó tener pichones y discípulos y siempre ayudó mucho porque es como que es su siembra, ¿entendés? Sembrar y es su cosecha. Es como, era muy generoso en eso. Para mí las mujeres son todas sensacionales, todas divinas, amo las mujeres. Voy por mi 4º casamiento, espero que Mariana no me deje nunca, porque ya estoy viejo para empezar a jorobar y volver a ponerme un cassette acá y contar cuando era deportista y contar cuando era pescador y que los tiburones y que tacaban y todos esos chistes y esos cuentos para conseguir y enamorar mujeres, ya estoy viejo para eso. Quiere decir que Mariana me aguante, se quede conmigo con un viejo cocinero cascarrabias, pero con muchas ganas de seguir viviendo y muchas ganas de seguir en todo. Y yo en mi casa no cocino. En mi casa, a mí me preguntan muchos periodistas, ¿y Gato, quién cocina en tu casa? ¿Tu mujer, Mariana o vos? Y yo le digo, ni mi mujer ni yo. Cocina la cocinera, que para eso le pago un sueldo. Las satisfacciones profesionales habían pasado a un segundo plano, opacadas por un gran dolor. En el mismo momento en que el Gato Dumas salía al aire con uno de sus programas por América TV, Mariana Gasso, su última mujer, 26 años menor, perdía un embarazo de trillizos. Según el Gato, fue lo peor que le pasó en la vida. Una tristeza que solo quedaría atrás con la posterior llegada de Olivia, la única hija que tuvo con Mariana. Cuando tuviste el tema de los trillizos, que fue creo que una de las cosas más dolorosas que les pasó a los dos en la vida, él tuvo que ir al canal igual y él sabía que vos estabas... Yo estaba en el sanatorio mirándolo y no quería, pero tenía y bueno, andá y haceme reír, por lo menos haceme reír, le digo, ya que me haces reír siempre. Le regalaban de a 3 chupetes y de todo, y él ya sabía que la cosa venía mal. Y sí, fue así. Muy doloroso. Eso habla de su profesionalismo, ¿no? Sí, yo por todas esas cosas lo admiraba, ¿entendés? Claro. Es como que tenía una fuerza, hacía lo que correspondía y lo que había que hacer. Y yo creo que, bueno, la gente así es la que llega, ¿entendés? La carrera del Gato Dumas no estuvo exenta de críticas. Algunos decían que solo usaba ingredientes caros en sus comidas, que era una locura ponerle hielo al vino y al champagne, que era demasiado duro con los empleados en sus restaurantes. Otros lo tildaban de machista, egocéntrico y soberbio. Su particular estilo dividía aguas, aunque siempre generaba más amores que odios. No voy a hablar de nadie, pero realmente yo creo que muchas de esas críticas no se las merecía, porque fue un tipo que dio todo por la cocina, por mejorar las condiciones de los cocineros, respetaba muchísimo al empleado, era un tipo muy honesto
Y nada, como en todos los ámbitos, obviamente está esa crítica despiadada, a veces innecesaria, antes del respeto, ¿no? El respeto por todo lo hecho y todo lo que venía a dar y a traer. El Gato Dumas era una persona que, digamos, no tenía grises en cuanto a la aceptación, digamos, o te gustaba o no te gustaba, digamos, algunos, yo me incluyo, digamos, lo consideraban una persona extraordinaria, y otros, digamos, quizás porque no entendía bien su exuberancia, su forma de ser, o sea, su forma de expresarse, su forma de mover las manos, etcétera, de decir ciertas cosas, quizás no lo entendían y consideraban que él tenía algún tipo de actitud, no digo soberbia, pero digamos, más o menos por ahí. El Gato era estricto y era muy disciplinado, era súper puntual. Las cocinas siempre tenían que estar impecables y limpio, era muy prolijo en la heladera, en cómo teníamos que tener las cosas los cocineros. Pero siempre era, o sea, yo siempre recibí un muy buen trato de parte de él. Nunca lo escuché gritar enojado dentro de una cocina, algo que muchos cocineros hacen habitualmente, digamos, que la figura del cocinero siempre es como alguien que pierde el temperamento muy rápidamente. El Gato perdía el temperamento, pero por otras situaciones. Yo nunca lo vi gritar adentro de la cocina enojado o maltratar a un cocinero. ¿Era súper exigente con toda la gente con la que trabajaba? No, era exigente y se divertía. Los mozos los ponían hilera y les olía los dedos. A ver si habían comido. No, y les olía la boca y le olía los dedos. Si habían fumado, se habían comido ajo. Ah, mira, ajo no. No podían atender. Si comieron ajo o fumaron, no podían atender. Y después los que estaban gordos veían los botones, ¿viste? Y si le explotaban los botones, los suspendía. No, te puedo creer. No puede con esa panza atender. Me baja 3 kilos, viene la semana que viene. Era gracioso, ¿viste? Tenía esas cosas como decir, un día te van a clavar un cuchillo. A él lo criticaban básicamente, primero porque era realmente un tipo muy destacado. Era un tipo muy, muy destacado. Y él llegaba y era él. Y a él apuntaban las cámaras. Entonces eso le jodía a mucha gente, obviamente. Porque el mundo está hecho de exitismo también, el mundo actual. Entonces él era muy exitoso en ese aspecto. Era un tipo que atrapaba. El Gato no era tímido ni tenía perfil bajo. Sabía exactamente lo que le gustaba y lo que no le gustaba y lo gritaba a los 4 vientos. Con modales de emperador o de boxeador golpeado, según la ocasión, sus declaraciones escandalizaban y hacían reír en la misma medida. No le gustaba la comida light, decía que era para paladares anoréxicos y defendía el derecho de sus clientes de salir pipones gorditos y rodando de sus restaurantes. Se autoproclamaba el último hippie del siglo XXI y decía, yo me quemo las manos desde hace 40 años para que la gente se coma mis platos en 30 segundos. Cuando usted se sienta en la mesa, te sienta y ahí vienen, ¡tac! Y le ponen y usted empieza con una cucharita de café. Sí, no, Ramiro. Sí, pero un segundo no terminé. Cállese la boca. No terminé. Divino, Ramiro. ¿Se acuerda cuando trabajábamos juntos, Ramiro? Qué lindo era. Esas cosas. Que usted hacía de malo y yo de bueno. Yo hacía de gordo malo y usted hacía de flaco bueno. Que no nos cuesta nada, los dos. Evidente. Las sucesivas crisis económicas de nuestro país golpearon los restaurantes del Gato. Abocado a sus programas de televisión y a su escuela de cocina, empezó a llamarse a sí mismo mito viviente de la cocina argentina. Así era el Gato, un poco extravagante, divertido y tal vez fanfarrón. No tenía restaurante, pero estaba lejos de sentirse retirado. Parecía estar siempre en muchos proyectos a la vez. Pero el destino le tenía preparados otros planes. En esa época ya no tenía intenciones de restaurantes. Lo que tenía en la cabeza era, bueno, el proyecto que nosotros estamos siguiendo, el tema de la educación, el tema de transformar un individuo, darle herramientas para que no pase por los suplicios que pasamos nosotros cuando este era un oficio donde llegabas y lo único que veías era la espalda de tu compañero porque no te dejaba ver
lo que estaba haciendo. Él estaba contento con la escuela de gastronomía, estaba contento con la chiquita, con su mujer. No creo que tenía idea de abrir un restaurante o no. Se ocupaba de la escuela. Tampoco se ocupaba tantísimo de la escuela. Estaba bastante en su casa, pasándolo bien. Cuando a él le contaron lo que tenía, estábamos, me acuerdo, su cáncer de próstata, estábamos, me acuerdo, en el sanatorio, en el Austral, que yo lo acompañaba, venía, le hacían 70 millones de estudios, y yo me iba con todas mis canastas, mis hilos, mis lanas, entonces estábamos 4 horas subiendo y bajando de coso en coso, y me acuerdo que un día estábamos yo tejiendo en la máquina, hueveando, instalada en mi escritorio, y él sentadito, y en un momento ahora me dice, ¿bebé? Él me decía, bebé. A ver, yo no puedo decir que tengo cáncer. Escuchame, decía. Próstata. Es re cachudo. Vos date cuenta, o sea, te cuento esto porque era genial cómo se tomaba las cosas y la vida. Me dice, es cachudo, yo no puedo, yo soy un tipo paquete. A ver, vos no le podés decir a tus amigos, ¿y qué querés que diga? Y no sé, entonces si pensaba, en eso me dice, vos tenés que decir que me operan de, escuchá, textuales palabras, cosas feas de la panza. Cosas feas de la panza. Un flaco de 54 años, 64 años, no existe. Es genial. Yo todavía me acuerdo. De niño. Claro, cosas feas de la mamá panza. me ve la panza, ¿viste? Claro. Así era el gato, 64 años y seguía. Y una vez le pregunté, hacía muy poquito que salíamos, estábamos abrazados y le pregunté, gato, ¿cómo es ser grande? Y fue la respuesta más linda y la enseñanza más copada, una de las más copadas que me dejó. Me dijo, no sé. El 14 de mayo de 2004, un mes después de haber sido operado de cáncer de próstata, el gato Dumas falleció, víctima de un problema pulmonar. Tenía 65 años. La noticia de su muerte corrió rápidamente a través de los medios y sorprendió a todos, incluso a los que formaban parte de su círculo íntimo. La muerte del gato fue absolutamente sorpresiva, ya que él tenía una operación programada. Yo había viajado a atender unos negocios en común a Uruguay y sabía que se iba a operar y se operó y bueno, y se murió de golpe, Más que sorpresivo, sí, fue un shock eléctrico, una patada de mula, no te la esperás por ningún lado, porque ya había pasado la operación y estaba haciendo el reposo en su casa, o sea, había ido manejando su propio auto a sacar los puntos a la clínica. Y ahí hubo una cuestión médica, que se generaron unos coágulos, una embolia y una muerte absolutamente inesperada e innecesaria. Yo creo que se murió por una mala praxis, porque lo operaron de una operación bastante banal y se murió. Y bueno, me enteré acá y escribí una nota llorando. La prematura muerte del gato Dumas no detuvo el crecimiento de la gastronomía argentina, que año a año siguió aumentando su popularidad hasta convertirse en un boom. Un fenómeno que el gato impulsó a lo largo de toda su carrera y que si hoy estuviera vivo, seguramente calificaría con algunos de sus clásicos comentarios mordaces. Sin pelos en la lengua, fiel al estilo gato Dumas. ¿Hay que terminar el plato? ¿O hay que dejar un poquito? Mira, nunca pasar el pan cuando no hay que sacar con el pan. Sí. Pero a lo mejor un poquito de pan es muy rico. Yo tengo un gran amigo mío que es para mí el mejor cocinero que hay en Argentina, que es un francés que se llama Jean-Paul, ¿no? Dueño de la Bourgogne. Jean-Paul es un maestro, es un monstruo, es un gran cocinero. Y él siempre me dice, gato, con vos sos la única persona que yo puedo hablar porque somos los únicos que cuando servimos un plato le ponemos aunque sea la salsera al lado. Porque hoy día te agarran con una cucharita de sopa, la llenan de salsa, que estuviste 3 días cocinando la salsa esa, la mojan y hacen... y lo hacen 2 círculos y vos te quedas con ganas de pasar el pan o mejor. Entonces,
con Jean-Paul siempre decimos qué rico que es mojar un poco el pan también. Se fue un poco temprano, digamos. Yo creo que hubiera tenido más cosas para decir y más cosas para hacer. Seguramente me hubiera divertido mucho escuchar su mirada crítica hacia ciertos aspectos y ciertas expresiones que tiene hoy en día la cocina contemporánea y mediática. Hubiera sido realmente muy divertido escuchar su comentario absolutamente sin filtro. El gato se hubiera reído mucho de esa cocina que en España llaman tecnoemocional y que hay en la cocina molecular hay muy buenos ejemplos y ejemplos burdos. La cocina para mí tiene que ser ante todo rica. El restaurante más rico donde comí en mi vida fue en Mugaritz, que ahora voy a ir de nuevo, en lo de Andoni y Luisa Duris. Pero el gato no era ese estilo, era más desbocado, menos mental. Pero bueno, ahora en este momento en Buenos Aires están conviviendo dos estilos de gastronomía. Hay una vuelta a la tradición, pero sobre todo al producto. Y al gato le importaba mucho el producto. Un artista, un cocinero, un genio de la cocina. El Gato Dumas supo mezclar sus pasiones y rompió el molde de la gastronomía argentina. Inventó platos, cambió los menúes, modernizó los restaurantes, renovó los programas culinarios de TV. Marcó un antes y un después. El Gato fue un pionero, un niño grande, algo olvidado, pero siempre reconocido por sus pares. Fue un audaz, fue un creativo, un artista. Y además muy divertido. Hizo salir al cocinero de la cocina, lo hizo salir de la cueva y mostrarse y mostrar que el cocinero era una figura más allá de ser un cocinero. En el caso de él definitivamente lo era. Él era un gran personaje, histriónico, o sea, no pasaba desapercibido el gato. Él es el que trae todo esto de afuera y el que abre esa gran puerta, ¿no? Y el que de alguna manera masiviza la cocina y el primero que hace televisión potente, digamos, en la Argentina, a mi entender, ¿no? El gato rompió con moldes desde el principio, tenía ya dado un estudio de arquitectura y dijo, no, voy a ser cocinero y me voy al extranjero y vuelvo a la Argentina. Y podría haberse ido al extranjero nuevamente, pero no, dijo acá. El gato rompió los moldes de las manners, de lo que es, de las combinaciones, en esa época, ponerle hielo al champán y transformar el champán en un aperitivo poniéndole hielo. O, como te decía, los platos más grandes, los colores, un montón de cosas que fue haciendo, que vos decís, pero claro, hoy en día están, pero ¿y quién fue el que lo hizo o que se animó por primera vez a hacerlo? El Gato Dumas. Era un ser muy especial. Y no, o sea, no lo digo desde el amor y desde todo lo que es lo que la gente me refleja y me transmite. Fue un ser muy especial para mucha gente, ¿viste? Y está en el cariño, en el recuerdo y en el corazón de un montón de gente, y por algo es. Algo diferente tuvo, ¿no? Sin duda. Dejó mucho. El Gato Dumas se fue temprano, pero dejó un enorme legado. Hizo mucho. Podría haber hecho más si el tiempo se lo hubiese permitido. Aunque no siempre se lo recuerde, es uno de los máximos referentes de la gastronomía argentina. No, el gato tiene el lugar que se merece, pero no se lo recuerda en la justa medida. ¿Pero por qué? Porque la dinámica absolutamente esquizofrénica de nuestra época, la velocidad con la cual consumimos todo, y por supuesto consumimos las historias y las personas, o sea, que fueron parte de nuestra vida, bueno, lamentablemente hace sí que algunas personas de alguna manera, no digo que caen en el olvido, pero de a poquito empiezan a alejarse, y eso la verdad que el gato no se lo merece, porque el gato hizo realmente muchísimo por
por la cocina y la gastronomía argentina. El gato no tiene el lugar que merece. El gato es el referente, el gato tenía que tener su monumento, tenía que tener su museo, su espacio, y no está. Pero así pasa con un montón de gente súper grosa en todo lo que ha hecho. Somos muy desagradecidos, muy desagradecidos. Hay que agradecerle todos y cada uno de los días que uno prende una hornalla, profesionalmente hablando. Existen en Buenos Aires, en la Argentina y en Latinoamérica muchísimos cocineros profesionales que están haciendo cosas sin saber que en algún momento existió un señor que se llamó Carlos Alberto El Gato Dumas. El Gato Dumas odiaba la palabra chef. Prefería que le dijeran cocinero, una etiqueta que portó con mucho orgullo y llevó a lo más alto. El gato nos divirtió, nos escandalizó, nos enseñó a comer, nos enseñó a sentirnos orgullosos de la cocina argentina y nos dijo que no teníamos que mirar afuera para comer bien. El gato nos dejó demasiado pronto, pero su fuego no se apaga. El gato vive y sigue cocinando la comida de los argentinos. No me vas a creer que mi vida ha sido una vida llena de jolgorios y todo. Ha sido una vida de hacer lo que quise, pero también me impuse. Y eso es lo bueno. Yo creo que la gente, cuando tiene fuerza, tiene carácter y tiene ganas, y no tiene amor, porque el amor es para ciertas cosas, no para una milanesa con papas fritas y huevos fritos, que te dicen cómo se ve que está hecho con amor esto. ¿Qué amor? Amor es para tu vieja, tu viejo, para tu mujer, para tus hijos, para tus perritos, tus amigos. ¿Pero con qué se hace una milanesa con papas Con fritas? fuerza, con garra. Con ganas, nada más. Ganas, No hay hacerla que- bien, prolija. no hay que estar enamorado. Recortarle las puntas, no hay que estar enamorado de la milanesa para hacerla bien. Pensé mucho qué íbamos a cantar para el Gato Dumas. No era fácil. Pensé cantar el tuyo del monoliso, por lo de la naranja se pasea y todas esas cosas, pero de repente pensé, él tuvo un vínculo fuerte con Brasil, él era un muchacho muy alegre, muy divertido, y me pareció que esta bossa nova de João Gilberto le iba a calzar perfectamente bien. Espero que donde esté nos escuche y le guste. Pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu pra poder entrar no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pra Cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora me ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato que era mesmo um desacato, e o Gudocena como o ganso que era mato. Mas eu gostei do final quando o cara no água ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o barreco sorridente pediu pra poder entrar no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen. Olho pra Cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora me ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato que era mesmo um desacato, e o Gudocena como o ganso que era mato. Mas eu gostei do final quando o cara no água ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O gato